Algo nos observaba. La historia de lo que ocurrió comenzó en 2009, un año que mi familia jamás olvidaría. En aquel entonces, éramos una familia numerosa. Mi abuela, con sus 7 hijos, había formado una dinastía que creció rápidamente. Cada uno de sus hijos tuvo al menos 2 hijos, con la excepción de mi tía, que nunca tuvo hijos, y mi madre, que solo me tuvo a mí. En total, éramos 11 nietos. Cada año, durante las vacaciones, nuestra tradición era reunirnos y viajar en familia. Pero el año de 2009 sería diferente. Mi tío Alejandro, un hombre de espíritu aventurero, había adquirido una finca en una zona rural, de clima cálido y templado. La finca parecía sacada de un sueño, una casita blanca en la cima de una pequeña colina, con 2 pisos y balcones en cada habitación, desde donde se podía ver todo el valle. En la parte baja de la colina, había un parqueadero amplio, y un poco más allá, una casita de un solo piso, grande y solitaria, escondida entre árboles. El paisaje era tan hermoso que a veces sentíamos que estábamos en otro mundo, uno donde el tiempo se detenía. Pero lo que más me impresionaba eran los sonidos. El murmullo del viento entre los árboles, el canto de los gansos y patos en el pequeño lago, el lejano relincho de los caballos. Era un lugar que, aunque aparentemente perfecto, tenía algo en su quietud que no lograba entender. Algo que no podía ponerle nombre, así como cuando un niño o niña tienen miedo y ni ellos mismos logran razonarlo, es solo instinto. Mi tío Alejandro nos invitó a pasar unos días en ese lugar. Estábamos todos emocionados. Mis primos y yo jugábamos y reíamos sin parar. Nos bañábamos en la piscina, explorábamos cada rincón de la finca, y el aire fresco de la mañana era el refugio perfecto para nuestros juegos interminables. Todo parecía idílico, casi irreal. Pero después de esos días de diversión tuvimos que volver a la ciudad, los niños debíamos volver a nuestros estudios y los adultos a sus trabajos. Mi tío, debido a sus compromisos, no podía estar allí todo el tiempo, y decidió contratar a alguien para que se encargara del mantenimiento de la finca y los animales en su ausencia. El señor Ramón, un hombre de complexión robusta y voz grave, llegó acompañado de su esposa, una mujer de rostro inexpresivo, y sus 2 hijos, Esteban y Sara. Esteban, un niño de unos 9 o 10 años, tenía una mirada triste, como si las risas de la infancia se le hubieran escapado demasiado rápido. Sara, su hermana, era un enigma. Aunque tenía una edad similar a la nuestra, su comportamiento era más propio de alguien mucho mayor, callada, distante, sumida en pensamientos que no podíamos comprender. La familia del señor Ramón se quedaba en la finca todo el tiempo que mi tío no estuviera allí, pero cuando llegábamos nosotros o los invitados, ellos se trasladaban a unas habitaciones que mi tío había mandado construir especialmente para ellos, un lugar apartado de la casa principal. Aún así, compartíamos la cocina y el resto de la finca, y aunque a veces era difícil evitar las miradas fugaces o el silencio incómodo de la esposa del señor Ramón, los adultos se comportaban con amabilidad. Como si todo estuviera bien. Para nosotros, los niños, parecía una situación ideal. Tanta libertad, tanto espacio para jugar y explorar. Durante esas vacaciones de fin de año, cuando toda la familia se reunió de nuevo en la finca, corrimos hacia la piscina con entusiasmo, riendo y charlando entre nosotros. Invitamos a los hijos del señor Ramón a unirse, aunque la respuesta fue menos entusiasta de lo que esperábamos. Esteban, el niño, se mostró tímido, pero sus ojos brillaban con la curiosidad de quien quiere pertenecer, sin poder. Por otro lado, Sara, ella siempre parecía estar a kilómetros de distancia, como si su cuerpo estuviera en la finca, pero su mente estuviera en otro lugar, en otro tiempo. La mayoría del día, la veíamos alejada, en un rincón solitario o mirando al horizonte. Lo que más me inquietaba era la relación entre Sara y su madre. La señora siempre se mostró fría y distante con nosotros, los niños. Jamás una sonrisa, nunca una invitación a jugar. Su actitud era completamente diferente cuando interactuaba con los adultos, donde se convertía en una mujer encantadora, cálida, que hacía reír a todos. Pero en presencia de los niños, su rostro se volvía inexpresivo, casi como si no supiera cómo interactuar con nosotros. No era solo mi imaginación,
mi madre y mis tías también lo notaban, aunque no lo comentaban abiertamente. La noche llegó rápido, como suele ocurrir en esos lugares apartados, donde el sol se oculta sin dejar rastro. Estábamos agotados, los niños nos agrupábamos en las habitaciones preparándonos para dormir, mientras los adultos permanecían afuera, en la terraza, rodeados por el murmullo de la noche. Se reían, compartían cervezas frías y pasabocas, pero algo en el aire, algo en la quietud de la finca, me hacía sentir incómoda. Yo, atrapada por una curiosidad inexplicable, me levanté de la cama, sin saber exactamente por qué. Solo sentía la necesidad urgente de acercarme, de escuchar algo más. Tal vez quería pedirle algo a mi madre, pero mientras me acercaba al balcón, algo en el aire me hizo detenerme. En lugar de ser descubierta, me quedé atrás, oculta en las sombras, sin que nadie notara mi presencia. Fue entonces cuando escuché la conversación. El señor Ramón, con su voz grave, hablaba con mi tío Alejandro y los demás adultos. Algo en sus palabras me hizo erizar la piel. Al parecer, antes de nuestra llegada, la finca había sido arrendada a una parroquia o a un centro que organizaba retiros espirituales. Durante uno de esos retiros, un grupo de monjas y jóvenes novicias, mujeres en formación para ingresar al convento, habían llegado con la esperanza de encontrar paz y tranquilidad en aquel entorno apartado. Pero las cosas no salieron como esperaban. El señor Ramón les relató que las monjas no habían pasado ni una sola noche en la finca. Unas horas después de llegar, comenzaron a empacar apresuradamente sus pertenencias, con un aire de desesperación palpable. Se dirigieron a la puerta de ingreso y, entre susurros y oraciones nerviosas, exigieron irse de inmediato. El señor Ramón, sorprendido, intentó detenerlas. Les explicó que el camino hacia el pueblo era largo y que no podía llevarlas, ya que su camión no estaba disponible en ese momento. Sin embargo, las mujeres, visiblemente aterradas, no querían quedarse ni un minuto más en aquel lugar. Llamaron a alguien, pero el señor Ramón nunca supo a quién. Lo único que recordaba es que, tras horas de espera, apareció un hombre joven en un camión, de esos que se usan para transportar cosechas o ganado. Las monjas subieron al vehículo con tal prisa, como si el suelo bajo sus pies fuera un fuego ardiente, temerosas de tocar cualquier rincón de esa tierra. En ese momento, la Madre Superiora se acercó al señor Ramón y, antes de subirse al camión, le dijo algo que lo dejó paralizado: «Salga de aquí, su familia está siendo acechada». El impacto de esas palabras dejó al señor Ramón sin respuesta. Nunca había notado nada extraño en su familia, aunque sus ojos se habían nublado por la rutina de cuidar la finca, y nadie de la familia le había comentado nada raro. Pero esa frase de la Madre Superiora le dio vueltas en la cabeza, algo no encajaba, y después, cuando llegó nuestra familia, comenzaron a suceder cosas que no podía ignorar. Mi madre y la esposa de mi tío, Estrella, habían notado algo extraño en la actitud de la señora Ramón y en el comportamiento de su hija, Sara. La manera en que la señora nos miraba, especialmente a los niños, esa frialdad, esa desconexión, y como Sara parecía estar ausente, como si viviera en otro mundo. Todo esto los puso alerta, y decidieron hablar con el señor Ramón, compartirle sus inquietudes. Fue entonces cuando él comenzó a recordar, a atar cabos, y comprendió que había algo más profundo y oscuro ocurriendo en la finca, algo que había quedado oculto hasta ese momento. En el pasado, él había restado importancia a la huida de las monjas, diciéndose que simplemente habían encontrado un lugar más barato para continuar con su retiro. Pero ahora, al escuchar a mi madre y a Estrella, las piezas comenzaban a cobrar sentido. Yo volví de mis pensamientos y logré escuchar al señor Ramón preguntándoles a los adultos acerca de unas cruces. ¿Cruces? ¿Qué cruces? El señor Ramón, con su rostro marcado por la preocupación, no dejaba de mirar a los adultos, buscando respuestas. En su voz había un tono de incredulidad, como si aún no pudiera aceptar lo que sus ojos habían visto. ¿Las cruces? Nadie había notado nada. ¿De qué hablaba? ¿Qué cruces? Yo, completamente confundida, me quedé allí, oculta en las sombras, observando cómo cada uno de los adultos comenzaba a intercambiar miradas, a mostrarse desconcertados. El señor Ramón continuó, describiendo con detalle las cruces que había encontrado en distintas partes de la finca.
Algunas de ellas estaban enterradas, otras parcialmente visibles, como si hubieran estado ocultas a simple vista, esperando ser descubiertas en el momento adecuado. Había cruces en lugares que ninguno de nosotros había notado en nuestra visita anterior, en el jardín con la fuente, en la zona que conectaba las dos casas, detrás de la casa de la colina, entre los árboles, junto al lago de los gansos, cerca del cobertizo de los caballos, incluso al lado de la entrada principal. Él había pensado que tal vez esas cruces formaban parte de algo relacionado con nosotros, algo que habíamos dejado atrás, como una especie de ritual o de señal que habíamos hecho sin darnos cuenta. Pero la reacción inmediata de los adultos le dejó claro que no era algo que nosotros hubiéramos dejado. Nadie recordaba haber visto esas cruces. Ni siquiera yo, la mayor de todos, podía recordar algo tan extraño como eso, algo que nunca habíamos notado, aunque en nuestras visitas anteriores habíamos explorado cada rincón de la finca. Mis primos y yo solíamos adentrarnos entre los arbustos, curiosear entre los árboles y recorrer el terreno con la energía desbordante de niños que no temen a nada. Si algo tan extraño como cruces hubiera estado allí, lo habríamos visto. Yo lo hubiera notado, lo hubiera señalado, porque siempre fui la más observadora. Pero esa noche, mientras escuchaba las explicaciones del señor Ramón, la duda comenzó a asentarse en mi pecho, y una sensación incómoda se apoderó de mí. ¿Por qué esas cruces estaban allí, si ninguno de nosotros las había puesto? ¿Y quién las había enterrado? ¿Había alguien más en la finca cuando nosotros no estábamos? ¿Alguien que hubiera tenido el tiempo y el motivo para hacer algo tan extraño? Las preguntas se acumulaban en mi mente, pero las respuestas no llegaban. Las miradas de los adultos se tornaban cada vez más inquietas, como si algo oscuro y palpable se estuviera filtrando en el aire, algo que ninguno de nosotros quería reconocer, pero que todos podíamos sentir. El silencio se hizo más pesado, y el sonido de la noche, antes tan familiar, se volvió extraño, como si algo estuviera acechando entre las sombras. El señor Ramón, después de un largo silencio, miró a mi tío Alejandro, que era el más cercano a él. Con una voz más baja, casi un susurro, preguntó: ¿Alguien más ha estado aquí, cuando no estábamos? ¿Alguien ha entrado sin que lo sepamos? Mi tío, con el ceño fruncido, negó con la cabeza, pero en sus ojos había una chispa de duda. No sabía cómo responder, porque él también había notado algo extraño. No era solo la presencia de las cruces, sino algo en el aire, algo que no se podía tocar ni ver, pero que todos sentían. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio, mirando al señor Ramón con una expresión seria, casi triste. Eso no es normal. No hemos puesto cruces en la finca, y no las vimos antes. Y ahora, de repente, aparecen. ¿Qué está pasando aquí? Pero no hubo respuestas. Nadie sabía qué pensar. Solo sabíamos que algo estaba fuera de lugar. Algo que no podíamos comprender. Al día siguiente yo ya no era yo, no podía comportarme con normalidad después de haber escuchado esa conversación. Mis ojos vagaban por todas partes, quería confirmar la presencia de las cruces. Logré encontrar las cruces del jardín, la que se encontraba entre los árboles cerca al lago y la que estaba en la parte trasera de la casa principal. Éramos cruces muy rudimentarias, hechas con ramas de una tonalidad muy oscura, casi color ébano, y estaban amarradas con cabuya o algún tipo de cuerda. No pude acercar a ellas, algo me decía que no debía tocarlas, pero, al menos ahora sabía que eran reales. Esa misma noche, el aire era espeso y pesado, como si la misma oscuridad estuviera respirando sobre nosotros. Afuera, los adultos seguían con sus linternas algo que nadie veía, susurros y miradas inquietas, tratando de descifrar el origen de un ruido que rompió la noche en la finca. Yo observaba desde la puerta entreabierta, mi corazón latiendo fuerte contra mi pecho. Fue entonces cuando la vi. Sara. Pasó frente a nosotros sin hacer ruido, como si flotara en la penumbra. Su cabello oscuro sujetado en una trenza. Podía notar que su mirada estaba fija en un punto más allá, un destino invisible para todos menos para ella. Caminaba con una seguridad inquietante, sin vacilar, sin siquiera voltear a vernos. ¿Por qué está yendo al lago?, susurró mi primito Andrés, su voz temblorosa. No supe qué responder. No tenía sentido.
Era muy tarde, la noche era densa, la finca estaba sumida en una oscuridad casi absoluta, y sin embargo, Sara caminaba como si conociera cada centímetro del suelo bajo sus pies, como si algo la estuviera guiando. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia la esposa del señor Ramón. Seguía parada en el umbral de la puerta, con la linterna apagada entre las manos. No hizo el más mínimo movimiento para detener a su hija. No la llamó, no intentó ir tras ella. Solo se quedó allí, inmóvil. Y lo más aterrador fue su expresión. No había miedo en sus ojos, ni preocupación, solo resignación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi cuerpo me pedía actuar, gritar su nombre, correr tras ella, pero algo que no podía explicar, me ancló al suelo. Como si al hacerlo estuviera interfiriendo en algo que no debía. Voy a decirle a mi mamá, susurré, y sin esperar respuesta corrí escaleras arriba. Mi madre estaba acostada, pero cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió de inmediato. Se levantó y me dijo que iría a avisarle al señor Ramón. Me aferré a su brazo mientras la seguía, pero no supe si realmente llegó a hacerlo. En la mañana siguiente, el desayuno en la finca transcurría en un silencio tenso. Entre el tintineo de los cubiertos y el aroma del café recién hecho, escuché algo que me hizo estremecer. Alguien vendría a encargarse de las cruces. Mi tío Alejandro lo dijo con un tono de firmeza, como si fuera la única solución posible. Estrella, su esposa, lo miró con reproche y preocupación. Mi madre y mi tía simplemente apartaron la mirada y siguieron comiendo, evitando el tema. Yo, en cambio, sentí una impotencia inmensa. Parecía que era la única de los niños que no podía ignorar lo que estaba sucediendo en la finca. Mis primitos se mantenían en silencio, esquivando cualquier contacto con la familia de Ramón. Y Sara, no la volví a ver. Esa ausencia también inquietó a mi madre, quien le preguntó a la esposa de Ramón por su hija. La mujer le respondió con una sonrisa amable y serena: está enferma, pero se está recuperando. Mientras lo decía, tomó las manos de mi madre entre las suyas con una ternura que no tenía sentido. Se veía tan genuina, tan empática, pero cuando la miré bien, supe que estaba mintiendo. La verdad no estaba en su sonrisa, sino en sus ojos. Siempre hay que ver los ojos de las personas, ahí es donde se esconde lo que realmente piensan. Al día siguiente, salimos de la finca y fuimos al pueblo. Necesitábamos distraernos, alejarnos de aquella atmósfera sofocante. Caminamos por la plaza, visitamos la parroquia y compramos algunos amasijos típicos. Por primera vez en días, parecía que todo estaba bien. Pero, al regresar, la noche ya había caído sobre la finca, y lo primero que notamos fue la luz encendida en la casa de la planicie. Ramón y su familia se fueron hoy en la mañana a casa de sus padres, dijo mi tío Alejandro con el ceño fruncido. No debería haber nadie aquí. Nos detuvimos frente a la casa, observando aquella única ventana iluminada en medio de la oscuridad. Seguramente Ramón olvidó apagar la luz e intentó tranquilizarnos. Sin dudarlo, caminó hacia la casa, decidido a revisar que todo estuviera en orden. Mi tía Carla, por alguna razón, sacó su cámara y tomó una foto de la escena. Pasaron unos minutos antes de que mi tío regresara. No hay nada raro, solo una luz encendida, dijo con naturalidad, como si realmente no hubiera nada de qué preocuparse. Pero mi tía no le contestó. Se había quedado mirando la pantalla de su cámara, su expresión transformándose en puro horror. Dios mío, susurró mi madre, llevándose una mano a la boca. Me acerqué, tratando de ver lo que ellas veían. En la foto, en la ventana iluminada, se veía claramente la silueta de un hombre o algo que parecía un hombre. Estaba sentado de lado, su perfil apenas definido por la luz, pero lo más inquietante era su abdomen, sobresalía de una manera extraña, como si estuviera hinchado o deformado. El silencio fue absoluto. Mi tío Alejandro revisó la imagen y negó con la cabeza. No había nadie ahí, yo entré, revisé cada habitación. No había nadie. Pero la imagen no mentía. El miedo se apoderó de los adultos. Nos tomaron de la mano y nos llevaron apresuradamente dentro de la casa principal. Esa noche, nadie durmió solo.
Empujaron colchones al suelo, trajeron mantas y almohadas, y nos quedamos todos en la misma habitación, con las luces encendidas y los adultos en vela. Nadie mencionó nada sobre la foto. Nadie dijo nada sobre la sombra en la ventana. Y yo no sé por qué simplemente no nos fuimos de allí esa misma noche. A la mañana siguiente, la decisión ya estaba tomada. Nos despertaron antes del amanecer, todo estaba empacado y listo. Desayunamos de manera apresurada y, sin mirar atrás, dejamos la finca. El viaje de regreso a la ciudad fue largo y silencioso. Pero una vez en casa, todo parecía volver a la normalidad, o eso pensábamos. Mi tía Carla había estado tomando fotografías durante todo el viaje y al llegar, quiso revisarlas en detalle. Conectó su cámara al televisor para proyectarlas. Solo estábamos ella, mi madre y yo en la habitación, observando la pantalla. Las primeras imágenes eran normales. Nosotros jugando, explorando, riendo en la finca. Pero entonces algo cambió. Aparecieron manchas en las fotos. Eran círculos, algunos oscuros, otros blanquecinos, como sombras flotando en el aire. Al principio pensamos que era un error de la cámara, algún fallo técnico. Pero mientras avanzábamos entre las imágenes, las manchas se volvían más nítidas. Si te detenías a mirar con detenimiento, si te acercabas lo suficiente, podías ver rasgos humanos en ellas. Ojos. Bocas abiertas en un gesto de angustia. Figuras que no estaban ahí cuando tomamos las fotos. Mi tía Carla apagó la pantalla de inmediato. Cuando mi tío Alejandro vio las imágenes, simplemente negó con la cabeza, como si no quisiera aceptar lo que estaba viendo. Nadie dijo nada más. Poco después, mi tío puso la finca en venta. No fue fácil venderla. Pasó más de un año antes de que alguien se interesara. Y durante ese tiempo, ocurrieron más cosas. A otros familiares que visitaron la finca, a conocidos que preguntaron por ella. Pero esa es otra historia. Lo único que sé es que jamás supimos la verdad. Ni sobre las cruces. Ni sobre la figura en la ventana. Ni sobre las manchas en las fotos. ¿Alguien sabe qué eran esas cosas? ¿Qué eran esas esferas oscuras y blanquecinas?